Buenos días, bendiciones, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Estoy aquí en este precioso día 4 de octubre para honrar, exaltar, glorificar el precioso nombre de Dios. Aquí estoy para entregar el material que no me fue posible ayer. Era sencillo, no me había que darle a reiniciar el teléfono, pero por más que lo intenté, no pude lograr que la grabación tuviera voz. Esa fue la razón. No hay que le fallar a Dios, sino que tuve una de esa guerra que a la altura mía, pues solamente por el amor y la gracia de Dios, por eso es que me denomino la burra de Balaam, porque yo no soy una persona que estoy capacitada de la forma que lo están capacitados los que se saben mover en las redes. Pero como Dios hace de lo más vil y lo más menospreciado de lo que Él quiere, escogió esta burra de Balaam. Pues vamos a entregarle el propósito, como siempre, porque vamos a terminar las 13 cartas del libro de Hebreo y solamente tendrá el mismo tema, el mismo título y el mismo propósito. El tema, porque Dios quiere que usted quede marcado, es salir del anonimato. Dios dice, tú tienes que salir del anonimato. Ya tú tienes que exhibirte al mundo. ¿Y qué es lo que Dios quiere exhibirle al mundo de tu persona? Lo auténtico, el Isaac. Dios quiere exhibir al Isaac, porque todo eso que tú has vivido tiene que ver con el Ismael que llega primero a la vida del ser humano. Por eso es que Dios te dice hoy, ya vamos a terminar con Ismael, vamos a echar fuera lo que queda del Ismael, porque tenemos que exhibir la obra terminada. Dios quiere exhibir la obra terminada en usted. Todos esos serruchos, martillo y clavo que usted ha llevado, es porque Dios está haciendo una obra maestra para exhibírsela al mundo. Arrebate. Dice el título, tu actitud no me gusta. Pregúntele a Dios, ¿qué no te gusta de mí? ¿Qué es lo que estoy haciendo malo? Vamos. ¿Se lo ha preguntado usted en el tiempo que tenemos? Vamos, pregúnteselo. Porque la honestidad tiene un valor muy grande. Sea honesto. ¿Qué es lo que yo hago que no te agrada? El propósito. Te confronto con mis palabras día tras día. Y no veo el cambio, dice Dios. ¿O no le enseña ya a usted, Corintio, que la letra mata? Y si la letra mata, ¿por qué usted no ha muerto? Pero la letra no solamente mata. La letra es un detergente, un antibiótico, un repelente. La letra es vitamina. En la letra te encuentra herramienta perfecta. Y si usted le dice a Dios, háblame hoy, y le presenta lo que usted está viviendo, financiero, con el vecino, con lo que sea, usted viene al tribunal de Dios y le dice, papá, mira lo que estoy viviendo, dame la respuesta en la Biblia. Y cuando usted viene a la Biblia, se va a sorprender. Lo grande es que cuando usted dura una hora leyendo la Biblia, es una hora Dios hablando con usted. ¿Cuál es el problema de usted? ¿Que usted no quiere leer la Biblia? No, usted no quiere leer la Biblia. Pero lo grande es que la lee y lo que usted no entiende se queda nada más bambuleteando. Pregúntele al dueño. Un día yo vi a Ricky Martin con los dos hijos en los brazos y le pregunté a Dios Padre en la Biblia, ¿dónde está la respuesta que tiene que ver con Ricky Martin? ¿Sabe usted la respuesta? En Romanos 8:1. Los que están en la carne no heredan la salvación. Digo yo, aclárame un poquito más. Dame un poquito más de luz, porque si usted no lo sabe,
Cuando la Biblia dice todos serán enseñados por Dios, es que el único maestro es Jesucristo. No hay otro. Y lo que he conocido en la tierra, todito tuercen la verdad. Todo. Oí a Yesenia Ten que buscó teólogo y lo llevó a la iglesia para formar la iglesia. Me imagino que le pagó a esos teólogos. ¿Y sabe lo que le escuché? ¿Qué dijo en un audio? La teología no es mala. Pero ¿sabe usted que de qué le vale a usted ser un teólogo si es un incrédulo? Si es una persona que no se congrega y que anda detrás del dinero y no está honrando a Dios. ¿De qué le vale a usted ser un teólogo? Dígame de qué le sirve a usted la teología. ¿Para buscar dinero? Puede ser que le esté pasando lo que le pasó a mi pastor, donde yo nací, que se fue detrás de la psicología sin consultar a Dios. Y para Dios hablarle a ese pastor me puso una cobra en mi cuello 2 meses que yo creía que me moría. Y Dios se la dejó ver a 2 mujeres para mandarle un mensaje a este pastor. Que qué le vale a usted toda la ciencia del mundo, toda la teología del mundo, si usted no está conectado con Dios. Hágase uno con Dios, que ese sí es un teólogo y un psicólogo grande. Cuando le reclamé al Padre por qué pasé por tan dolorosa situación, porque nada más Él sabe lo que paga un misionero, pero no importa, yo estoy dispuesta a todo. ¿Y sabe qué? Dios me dijo, yo hice esto porque yo tenía que darle un mensaje a tu pastor que no me consultó y se fue a estudiar la psicología. ¿Y sabe lo que está haciendo ahora? Ya Dios lo sabía. Ahora descuidó la obra y la iglesia y el pastorado para irse a dar clase a la universidad y a los colegios. Porque eso es lo que usted hace cuando usted hace una cosa sin consultar a Dios. ¿Usted sabe lo que usted hace? Le abre un portal al diablo. A usted, pastor, cuando Dios me dijo que yo sería pastora de pastora, yo dije, ¿cómo? Pero no me diga eso. ¿Cómo es eso? Míralo aquí. Míralo aquí. A lo primero que Dios le está enviando los mensajes es a personas con llamado, con ministerio. Dice Dios, no veo el cambio. Pero esta vez, dice Dios, te vine a hablar con la palabra que tienen mi ADN. Pero hermano, en esta semana tuve a un alto general en la universidad dándome un tutorial. ¿Y sabe usted lo que me dijo? Me irritó. ¿Sabe usted lo que me dijo? Hay que conocer a Dios y su palabra. Y lo repitió que mire, está grabado como 30 o 40 veces. Oiga, diciéndome a mí un tutorial en directo. Hay que conocer a Dios y a la palabra. Pero terminó hablando de un poema que yo quiero que usted me diga para qué trajo este poema. ¿De qué le vale a él todo lo que él haya aprendido cuando no tiene temor de Dios y unidad con Dios? Cuando me habla sobre Caín y Abel, que yo creo, digo, ¿sabe qué? Yo le puedo decir a usted lo que tiene que ver con Abraham, con Sara, con Agar, con Ismael, con Jacob, con Esaú, porque he consultado a Dios y Dios me ha hablado. Pero yo no le he preguntado a Dios nada por qué Caín mató a Abel. Ah, pero él sí lo sabe. Él sí lo sabe, dice él. ¿Qué enseña la ética? Lo único que yo puedo decir de Caín y Abel es que no conocían ética ni la portaban tampoco. Porque la ética tiene que ver con el temor a Dios. Pero aquí solamente eso tiene que ver con Caín. Y si había un propósito de Dios, y si Dios permitió, como permitió que Abraham se acostara con Agar, para dejarle ese mensaje y ese testimonio al mundo, de que usted no puede hacerle caso a la mujer que está al lado suyo, porque este es un mensaje de Abraham para todos los hombres.
Miquea dice 6:7 o 7:6, de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abra la boca. Y los hombres todos tienen que hablarlo con la mujer. Hay cosas que Dios le dice a América que no la puede ir a hablar con el marido. Pero hay cosas que Dios le dice a él que no tiene que venir a hablar conmigo. Cuando Dios se le apareció a Abraham, ¿por qué no se le apareció a Abraham y a Sara? Pero cuando Dios se le apareció a la mujer de Manoa, a la mamá de Sansón, ¿por qué no se le apareció a los dos? Entonces usted tiene que respetar las cosas como Dios las hace. Entonces el mensaje de Abraham, yo lo porto. Y cuando yo quise hablarle a este eminente de la universidad de Abraham, me dijo que quién era la maestra, si era él o era yo. Usted sabe lo que él recibió. Egocentrismo. Vanidad de vanidades, dice la Biblia. No vi humildad en él. No le aporta la humildad. Me irritó. Y hasta usted se había irritado. Porque yo quiero que usted me diga, usted que tiene el tiempo escuchando los mensajes de América, ¿cómo se deja usar por el enemigo? Porque eso fue lo que yo vi. Hay que conectarse con la palabra y hay que conectarse con Dios. Pero cuando le quiero dar un testimonio de personas que han sido bendecidas, dice, esto aquí no es para hablar de testimonio, esto aquí es para hablar de la palabra. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Dios allá? En el caso cuando Dios sanó al ciego y a la samaritana, vayan a hablarle de mí. ¿O no dice la Biblia, este evangelio tiene que ser predicado por testimonio? ¿Y por qué un profesor se ofende? Porque él no tiene testimonio. No tiene testimonio. Anda detrás de los panes y los peces como Pedro. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdónenme que esto no estaba en la agenda. Pero cuando yo me siento en esta silla, le digo al Padre, quítame a mí y ponte tú. A veces me sorprendo de lo que Dios trajo. Eso no estaba en agenda. ¿O no le enseña a usted 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo? Y 1 Corintios 3:18 le enseña, todo aquel que se cree sabio, hágase el tonto para que llegue a ser sabio. Pero si yo me creo la sabia y a donde quiera que voy, yo quiero hacer lo que yo quiero, ahí mismo se cayó la sabiduría. Porque ahí demuestra que usted no ha muerto. Usted sabía que usted aprende más escuchando que hablando. Dios me llevó a ver un mensaje en la calle. ¿Y usted sabe lo que yo aprendí? En la forma en que esta persona usó la palabra para predicarla. Y yo lo había consultado a Dios porque me invitaron. Y es todos los lunes que hacen ese mensaje por ahí, por la Isabela. Y Dios no me contestó cuando yo le pedí permiso porque no me muevo sin el permiso de Dios. ¿Y usted? Y cuando la persona me llamó y me dijo, vamos a ir, le dije, el Padre no me ha dado respuesta. Y cuando le dije, Padre, ¿por qué no me diste respuesta? Y me dijo, vamos a ir el próximo lunes. Y el próximo lunes yo estaba agotada, pero fuimos. Y yo quiero que usted me pregunte a mí un día, ¿qué usted vio allí? El nivel donde está este vaso ahora no es un nivel, sino dimensiones. Luz Israel y Beatriz Berroa le enseñan a usted lo que son las dimensiones y los niveles. Pero eso que está ahí atrás, todavía faltan 2 cuadros. Falta el cuadro de santidad perfecta y falta el 4 de perfecta unidad. Santidad perfecta no, santidad a Jehová.
y el otro es unidad perfecta. Esos dos cuadros faltan, pero de aquí a que vayamos a dar la clase de los niveles, ya los cuadros estarán ahí. Hermano, no juegue con Dios. No juegue con Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tome libreta y lápiz para que tome nota de la cita bíblica, que usted no se le va a grabar nada. Porque si en un altar predican un texto bíblico y cuando usted le pregunta al que estaba ahí de qué se trató, no le sabe decir, menos va a aprender todo esto. Y aquí sí hay cita bíblica para que usted crezca, para que usted acabe de morirse ya, para que la obra sea terminada y usted pueda ser exhibido al mundo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hebreos 5 dice, Jesús como sumo sacerdote. Aquí le hablo lo mismo que dice Juan 10. Jesucristo es la puerta y el pastor es un portero. Pero esa palabra el pastor no se la aplica, sino yo soy. ¿Qué es lo que es usted, pastor? Pastor, ¿qué es lo que es usted? La pastora más famosa en República Dominicana me botó de su iglesia por bruja. Dígame cuál es la brujería que usted está viendo en mí. Y usted sabe lo que ella se basó. Que Dios le dio una orden a ella para que fuera a ungir la silla. Y como ella no fue, que se quedó en su casa, Dios me entregó la orden a mí y me dijo, párate, toca toda la silla y declara que todo lo que se sienta en esta silla será salvo y será sano. Ella lo vio por la cámara, pero no consultó a Dios. Lo que hacen la mayoría de los hombres de Dios, no consultan a Dios, porque el deber de ella era decirle a Dios, ¿qué estás haciendo tú con esa mujer? Se va por bruja y mandó toda la mujer y el baño que vaciaran los zafacones para que encontraran toda la brujería que yo había metido en los baños. Y son tan sinvergüenza y degeneradas, esas que la siguen a ella, que le llaman madre, que no fueron capaces de decirle, no encontramos ninguna brujería. Debieron de haberse ensuciado la mano para honrar a Dios y a ella y soltar papel por papel para que buscaran la letra donde yo maldecía a la iglesia. Así está este mundo. La pastora más famosa del mundo en República Dominicana, esa es ella. Alabe, que Dios lo está enseñando a usted. Y el lunes, ella dio un mensaje y decía, ve a pedirle perdón y a restaurar eso que dañaste. Y yo me pasé el día esperando que ella me llamara para pedirme perdón. Me votó con una carta que se la da a todos los que votan, porque en esa iglesia votan cantidad de gente. Y la carta que le entregan es Amor 3:3. No pueden andar dos juntos si primero no están de acuerdo. Pero usted sabe del acuerdo que se habla en esa iglesia. Aquí hay que ponerse de acuerdo con la madre. Y yo digo, ¿y el padre para cuándo? Si yo estoy en esta iglesia, es porque estoy de acuerdo con el Padre y Él me lleva a los lugares que Él me quiere llevar, porque las iglesias y los lugares en la tierra, todos son de Él. Mira que había más y yo no lo sabía. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrenda y sacrificio por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaqueza. Y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Hermano, todo ser humano en el mundo está llamado para algo.
tome un tenedor, un cuchillo y una cuchara y una servilleta. Y si no hay una mesa, es difícil que usted pueda usar esos tres instrumentos. Pero cuando usted llegue a la mesa y tenga esos tres instrumentos, la servilleta y la comida, y no hay un vaso de agua, usted va a decir, oh, o otra cosa, que no haya luz, que te apaga la luz y esté oscuro. Usted no va a saber a dónde va a poner el plato y la cuchara. Quiere decir que hay mucha tela que hay aquí por donde cortar. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie tome este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. ¿Es usted un llamado de Dios? Le van a pedir cuenta por ese trabajo que usted está haciendo. Si usted lo estaba haciendo torcido, enderécese. Enderécese, que Dios lo quiere recibir. No me venga con el cuento de una persona que cuando yo pedí una oportunidad para hablarlo del adversario, se paró y dijo, hey, no le hagan caso a la cosa que ella dijo. Porque yo le dije, váyase a 1 de Pedro 5:8 para que conozca cuál es el adversario que tenemos. Ese es el adversario que habla en Mateo 5, 25, 26, 24 por ahí. Pero ella dijo, no. El adversario que nosotros tenemos es el vecino, el hijo, el jefe. Esos son los adversarios. Pero Satanás no es adversario de nosotros. Y le estoy hablando de la pastora de esa iglesia. Quiso dejarme en vergüenza. Y de ahí para adelante Dios me dijo, no vuelva al grupo de clase bíblica. Por eso es difícil que usted me vea a mí en una escuela de clase bíblica. Y menos que Dios me diga, ven para que escuche lo que están enseñando aquí. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote. Dios le está diciendo a los pastores hoy, ya deje de cogerle la gloria a Dios. Despójese de ese manto. No es suyo. Por eso la iglesia no crece. Los miembros no vienen por el olor que sale de su iglesia. Dios no se glorificó y el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no según el orden de los hombres. Aquí los hombres están haciendo un trabajo sacerdotal, cobrando un sueldo y por la finanza. Pero cuando Dios me puso a mandarle los diezmos de Nueva York al pastor de aquí, fue para enseñarle que Dios cuando pone a una persona a servirle, Él le paga. Porque los diezmos y las ofrendas son del pastor para que lo maneje a la manera de Dios. Dígame una cosa, ¿le va a decir Dios al pastor, sírveme y no le va a poner dinero en la mano? Claro que sí. Y este pastor dijo, no, yo no le hablo de diezmo y ofrenda a la iglesia, se torció. Y Dios llevó esta burra de Balaam para enderezarlo a él. Pero lo enderezó poniéndome mandarle por 2 años $1,500 en cada año. De ahí para acá me ordenó que se lo diera a quien él quisiera. Guarda el dinero que es mío y yo se lo voy a dar a quien a mí me place. Así está Dios de irritado con los pastores. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oración y súplica con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Usted sabía que todo eso que usted y yo estamos padeciendo es para que aprendamos a obedecer a Dios en medio del dolor, en medio de los clavos que nos clavan. Sépalo.
y habiendo sido hecho perfecto, vino, oiga cómo dice que fue hecho perfecto. Porque Dios permitió que Jesús tuviera un cuerpo de carne como nosotros para que se le manifestaran las debilidades. Por eso Jesús puede comprendernos a nosotros, porque Él tuvo un cuerpo similar que no pecó, pero eso no significa que no tuvo un Judas al lado y a un Pedro que lo negó, como lo están haciendo con usted y conmigo. Usted tiene Judas que lo están crucificando y Pedro que lo están negando. Pero si usted no pasa por eso, entonces Cristo no se mudó en usted. Hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Oiga bien, Jesucristo no vino por el mundo entero, vino para salvar a los que creen y a los que le obedecen. Siendo constituido por Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Crecimiento en la madurez espiritual. Cuando yo le hablaba a esta persona de lo espiritual, que le hablaba al comienzo, me decía, esto no es un tema espiritual, esto es filosofía teológica. Esto que usted tiene que aprenderse todo lo que dice la Biblia y hacerse una con la palabra. Hermano, por favor, vamos a ser un poquito más serios y más temerosos de Dios. Yo veía al diablo golpeándome en la cara. Yo le estoy diciendo la guerra más fuerte a la que estoy viviendo, porque Dios me dijo, está frente a Jericó. Por eso esto está tan cerrado. Para hablarme de eso hace 4 días que me llevó a Josué 6. Es que está frente a Jericó. Pero si Josué conquistó 31 territorios, a ti te tocan 124 territorios. Alabe que Dios está hablando. ¿Usted sabe lo que es un territorio? Una familia, un hogar, una iglesia, qué sé yo, lo que sea. Todo aquel que se quiera someter a Dios, ya ese es un terreno conquistado por este vaso. Yo piso el territorio. Si el territorio acepta como una persona que yo fui allá y me dijo, quítese los zapatos y pise descalzo y declare aquí todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque ese tiene los ojos abiertos y vio el Dios que entró allí. Pero los otros, como tienen los ojos cerrados todavía, y el trabajo mío es abrirle los ojos. Ore para que esto que Dios quiere se cumpla. Si usted quiere saber la asignación mía, váyase a Isaías, capítulo 49. Porque usted lee que dice a Jeremías, fuiste cogido desde el vientre, este vaso fue cogido desde el vientre y usted también. Y dice, fuiste cogida desde el seno de tu madre y hice de tu boca una espada. Te llamé para que levantes a Jacob, pero también para que me una a Israel. Eso está en Isaías 49. Y el día que Dios me trajo ahí, yo no leía. Yo recibí el impacto más grande porque yo escuchaba la voz de Dios hablándome. Eran tantas las lágrimas que yo creía que las hojas de la Biblia se iban a despegar, se iban a romper. Verso 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardo para oír. ¿Ustedes están oyendo, pastores? A usted, ministro, Dios le está hablando. Usted se ha hecho tardo para oír. Pues aunque ya debería ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la leche, ni a la palabra de justicia, porque es un niño. Palabra de justicia significa, hermano, viva justamente. Y se lo repito el verso 13 que dice, porque todo el que toma solamente leche,
no está acostumbrando a la palabra de justicia porque es un niño. Usted lee la palabra, pero no le pregunta a Dios qué quiere decir la palabra. Y cuando yo le pregunté, que le decía que no terminé lo de Ricky Martin, yo le dije a Dios qué va a pasar con esos niños tan preciosos. Y Dios me dijo, van a ir al mismo camino que él. Porque cuando en un colegio una madre va a buscar al niño al colegio y llega a la casa y ve que la mamá se acuesta con el papá, que la mamá le cocina y se lo sienta en la pierna, él está viendo el modelo de un matrimonio. Pero aquí estos niños están viendo que un hombre lo va a buscar al colegio, que un hombre le cocina y un hombre le pone la comida en la mesa, pero un hombre también se acuesta en la cama con el otro hombre. ¿Y qué tú crees que va a suceder? Me dijo Dios, que ellos van a terminar igual. Otra cosa que Dios le agregó es que esos niños no vinieron al mundo por una decisión de Dios, como el caso de Isaac, sino por la decisión del hombre, como el caso de Ismael, que fue por la decisión de Sara y la falla de Abraham. Arrebate que Dios está golpeando fuerte. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. ¿Cuál es el problema? Que usted no tiene los oídos ejercitados. Aplíquese Isaías 6. Aplíquese Mateo 13:15. Es muy duro lo que dice Mateo 13:15, que Dios no le abre los oídos, los ojos, le hablan al corazón para que usted no se convierta y haya sanidad para usted. Es duro. También lo encuentra en Hechos 27:28. Alabe que Dios es fiel. Vamos a dar el estudio que tiene que ver con esto. Tome nota. El verso 1 del capítulo 5 tiene que ver con lo que dice el verso 5 y el 8 y el verso 9. También tiene que ver lo que dice Levítico 1:3, Levítico 4:7 y Levítico 16. En el capítulo 5, verso 2, lo lleva usted a número 15, 27, 28. Lo lleva a número 15, 30, 31. El capítulo 5, verso 2 al 30. No, verso 2 al 3. Capítulo 7, 26, 27. Eso estamos hablando aquí del verso 2. Dice el capítulo 5, verso 5. Le trae a Juan 5:18. Usted coge cada texto y va y lee lo que le estoy dando. Y va a ver la amplitud que tiene el texto en esta otra parte. Capítulo 5, verso 5. Lo va a llevar a usted a Juan 5:18 al 27. Oiga bien. Ahí hay mucha tela por donde cortar. Lo lleva a Juan 1:1 y a Mateo 5:2. Y a Colosenses 1:17. El capítulo 5, verso 6 lo lleva a Hebreos 7, 23, 25. A Génesis 14, 18. ¿Por qué le lleva al Nuevo y al Antiguo Testamento? Pregúnteselo a Dios. Barbarazo. Usted que maldice la ley. Capítulo 5, verso 7 lo lleva a Mateo 26, 39 y al 42. Dice Mateo 5:9, Juan 3:36. Dice Hebreos 5:12, Primera de Corintios 3:2. Y aquí le vamos a dar para que arrebate más. Capítulo 1 de Éxodo 28. 28:1. En el capítulo 1 de Hebreo, lo lleva a Éxodo 28:1, a Hebreo 2:17, a Hebreo 7:27, a Hebreo 8:3 y 4, Hebreo 9:9.
Hebreos 10, 11 y 12. Primera de Corintios 15, 3. Y dice el verso 2, pudiendo tener compasión. El verso 2 le habla a usted de compasión. Hebreos 2, 18, 4, 15, 9, 7, 7, 28. Efesios 4, 18, Santiago 5, 19 y Primera de Pedro 2, 25. Mire todo lo que le aporta a usted el verso 2 de Hebreo. Arrebate, que aquí hay mucha tela por donde cortar. Yo era modita y yo sé lo que es un rollo de tela. Tengo la mano torcida de los callos. El verso 3 de Hebreo lo lleva a 1 de Corintios 15, 3, a Hebreos 7, 27, Hebreos 10, 12, 9, 7, a Levítico 9, 7 y a Levítico 16, 6. El verso 4 lo lleva a Número 16, 40, a Número 18, 7, a Segunda de Crónicas 36, 18, a Éxodo 28, 1 y a Primera de Crónicas 23, 13. El verso 5 le lleva a Juan 8, 54, Hebreos 2, 17, 5, 10. Y al 1 del 1 al 5. Al 1 de Hebreos 5 lo lleva del 1 al 5. Y al Salmo 2, 7. El verso 6 lo lleva al Salmo 110, 4. A Hebreos 5, 10 y a Hebreos 6, 20. A Hebreos 7, 11 y 17. 11 al 17, como usted quiera. El verso 7 dice, por el cual salvarle. Oiga el contenido que tiene el verso 7. Y lo lleva a Mateo 26, 39 al 42, 44. Marcos 14, 36 al 39. Lucas 22, 41 al 44. Mateo 27, 46, 50. Marcos 15, 34 al 37. Lucas 23, 46. Hebreo 11, 7 y Hebreo 12, 28. El verso 8 lo lleva a Hebreo 1, 2 y a Filipenses 2, 8. Hebreo 9 lo lleva a Hebreo 2, 10. El verso 10 lo lleva a Hebreo 2, 17 y Hebreo 5, 5 al 6. Y dice aquí, en el verso 12, trata por causa del tiempo. Oiga, es profundo eso. Y oiga dónde lo lleva usted el verso 12. Lo lleva a Gálatas 3, a Hebreos 6, 1, a Hechos 7, 38, Primera de Corintios 3, 2, Primera de Pedro 2, 2. El verso 13 lo lleva a Primera de Corintios 3, 1, Primera de Corintios 14, 20, Primera de Pedro 2, 2. Y el último, que es el 14, le habla de madurez. Verso 14 lo lleva a Primera de Corintios 2, 6. A Efesios 4, 13 habla de la madurez. A Hebreos 6, 1. A Primera de Timoteo 4, 7 y a Romanos 14, 1. Hermano, que Dios quite la maleza, le ponga el abono y le eche el agua. Un abrazo de papá, le amo mucho. Bye, bye. Bendiciones mil.